You Lord, oh Lord, you Lord, for Sunday, you Lord, oh Lord. Ok, vamos a empezar con las preguntas para que después ustedes nos den su debate, por qué deben de ser el candidato que tiene que apoyar la militancia del Partido Liberal, por qué ustedes tienen que llegar a ser diputados, por qué ustedes tienen ese fervor de poder ir a ayudar al pueblo siendo diputados. Entonces, la primera pregunta la puede contestar cualquiera y después la otra puede contestar también la misma pregunta. La respuesta tiene que ser corta y que puedan prácticamente darnos un punto de vista y ahí vamos a ver el debate realmente quién está más enfocado en lo que se ocupa, ¿verdad? La primera sería cómo abordarán la falta de acceso al servicio de salud en áreas rurales cerca de Francisco Morazán. En mi, en mi proyecto es una gran necesidad de apoyar a las áreas rurales en el asunto de salud, porque son áreas, por la palabra decirlo, rurales, son aisladas totalmente de las ciudades principales, donde hay hospitales, etcétera. Por lo tanto, una vez estando en el Congreso Nacional, el proyecto principal y por el cual estoy queriendo llegar a ese lugar de Congreso Nacional para apoyar a las madres, ¿verdad? Porque son madres de familia, la mayoría. Ellas tienen mucha dificultad, por ejemplo, cuando van a la paridad, o sea, van a dar a luz para que se entienda mejor. En el momento de maternidad, ellas tienen que viajar a los hospitales, a las capitales, a las ciudades principales para poder dar a luz. Es muy importante que los gobiernos y el gobierno entrante se preocupe y de ende el proyecto de Congreso debería de haber una ley donde en la parte del Ministerio de Salud Pública en cuanto a la economía se haga un presupuesto especial para los proyectos de salud en cuanto a una clínica de maternidad que puedan ser atendidas en primeros auxilios, en el trato de la gestación de esa madre, para que sí mismo esta madre no tenga un perjuicio al final de parir su hijo, porque podría estar en problemas al final, después de los 9 meses. Entonces, el proyecto sería lógico que es económico, entonces, que vaya una partida exclusivamente y que sea administrada a través de la alianza con los alcaldes municipales de cada municipio, y eso debe de haber un veedor que va a observar si en realidad se está haciendo lo correcto. Ok, correctísimo, abogada. Abogada Kelly. ¿Pasamos a la siguiente pregunta o siempre No, no, son? no, la misma pregunta. Ok, ¿Cómo van perfecto. a abordar la falta de acceso a servicios de salud en áreas rurales de Francisco Morazán? Bueno, para mí, ¿verdad? Es fundamental priorizar estrategias que mejoren la accesibilidad, calidad y cobertura, como el fortalecimiento del sistema primario de atención y la recuperación de ese rol de rector de la Secretaría de Salud, para organizar recursos hacia comunidades, perdón, necesitadas. También es clave y fundamental capacitar y formar personal médico para atender necesidades regionales y actualizar la infraestructura hospitalaria.
Contratar especialistas con incentivos para trabajar en zonas rurales y desarrollar políticas de prevención de enfermedades crónicas y programas de educación sanitaria, ya que la educación sanitaria se nos ha perdido, ¿verdad?, a través de todos estos gobiernos que han estado entrando. Además, hay que implementar los estudios focalizando que permita identificar y atender estas necesidades específicas en las comunidades, garantizando un impacto de positividad y sostenible, porque la salud es un servicio fundamental y prioritario, ¿verdad? En cuanto miramos un esquema político, ¿verdad? Y un esquema de acuerdo a lo que necesita el pueblo hondureño. Correcto. Sí, al final creo yo que lo más importante es, como dicen las dos, pues, tocó un punto muy claro la abogada Telma, es que las alcaldías tienen que estar presentes en eso, que el alcalde tiene que estar presente en eso. Sabemos que no todos los alcaldes van a ser liberales, pero se Correcto. tiene que tener un convenio con cada alcalde para que haya alguien veedor del equipo de la diputada o si ustedes llegan a ser diputadas de ustedes que esté vigilando cómo se está haciendo ese presupuesto. Y lo que dice la abogada Kelly es importante también. La salud empieza desde la casa. Entonces, ¿qué pasa? Se ha perdido eso en las comunidades rurales donde las casas pues no pasan limpias y se generan ese montón de contaminantes, ¿verdad? Que al final no tienen a dónde ir y tienen que venir a las ciudades y cuando vienen acá no hay medicamentos, no hay cupos, entonces es importantísimo, creo que las dos dieron un punto Hay que, exacto. por ello es como dicen la infraestructura, ¿verdad? Y la educación sanitaria, si usted se recuerda, en los tiempos, tal vez antes, ¿verdad? Cuando estábamos más jóvenes, llegaban de casa en casa a dar esa educación, hacían lo que era la limpieza de Cocheo. las pilas. Ujú. Ya las limpiezas de las pilas ya ni las hacen, ya no le dicen que limpie por los zancudos, algunas cosas. La verdad que prácticamente llegan al gobierno y se olvidan de todo proyecto, todo, y solo como dicen, a robar, a eso, Es a correcto, robar. correctísimo, Entonces, la educación ahí sanitaria se ha perdido, la educación de la salud se ha perdido, porque hasta hablar de temas, como dicen, en la educación para evitar el crecimiento, ¿verdad? De natal, todo eso también, la educación está por bajo. Como dice la abogada Telma, estoy de acuerdo, tiene que haber una canalización con los alcaldes y velar, ¿verdad? Que realmente ese fondo se esté aplicando en estas municipalidades. correcto. You Lord, oh Lord, you Lord, for Sunday.